que la vez pasada, la hora anterior, es muy importante cómo se entra y cómo se sale. Lo que pasa en el medio, bueno, también es interesante, ¿no? Pero especialmente es muy interesante cómo se sale la meditación. Entonces mi recomendación es siempre, cuando estáis en meditación, es que sigáis en contacto con vuestro objeto de atención una vez que salgáis de la meditación. Es decir, no abandonéis el objeto de atención. No abandonéis el objeto de atención. Es llevaros la meditación a donde vais. De alguna manera prolongar ese estado. Hay que salir de una buena manera. No hay que precipitarse por salir, ¿no? Si en vuestra vida cotidiana solo tenéis 10 minutos para meditar y en el minuto 11 ya vais a toda velocidad, pues meditar 5 minutos solamente. Pero permitir esos otros 5 minutos que tenéis dentro de vuestra generosidad de tiempo para salir de la meditación y llevar ese estado de meditación a la vida cotidiana. Es decir, eso es muy importante. Ver pajaritos preñados en el rato que uno está meditando, pues vale. Pero lo que interesa es estar en un estado de presencia cuando estás en la vida cotidiana, ¿no? Digo yo, no sé. Porque resulta que nuestra vida cotidiana ocupa el 66% de nuestro tiempo. Entonces, ser un santo, una santa, los 10 minutitos que meditáis, pues bueno, si es lo que queréis, pues anda, tira. Mucha marcha, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de llegar a un estado de presencia, es saber identificarlo, saber mantenerlo, es saber llevarlo a la vida cotidiana. Vamos, me imagino que estéis aquí por eso, no sé. No tiene sentido que sea de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues empezar a no diferenciar cuando estáis meditando y cuando no estáis meditando. O sea, evitar esa diferenciación. ¿Y cómo? Pues anulando algunos mensajes tales como ya se acabó. Ya se acabó la meditación. Ahora me voy a desayunar. O ahora me voy a trabajar, ¿no? Tac. Parece mentira, pero son órdenes que nos estamos colocando de una forma gratuita. Gratuita, no sé. Nos estamos colocando órdenes que, bueno, si os sirve, pues estupendo. Pero no os sirve. Bien. El plan de esta segunda sesión es hacer un repaso. Hemos tocado muy poca cosita, muy poquita. Hay gente que le puede parecer muy denso, pero si yo me meto de lleno con la vida, entonces efectivamente la charla se la doy yo a 3 personas. Entonces he tocado lo más superficial, especialmente para que genere una cierta como de curiosidad, ¿no? Y si en el futuro queréis profundizar en el tema, yo posiblemente pues, en el futuro hacemos algún seminario sobre la vida y tal, que puede ser un poco más extenso y tal. Pero de momento es como ponerle intentar dar una idea de qué va esto, ¿no? He tocado una parte muy breve del capítulo 1 de la Vidarmakosa Vasayan, que es el que estaba antes más arriba, que es que he movido el display. Yo ahora voy a tocar lo que se llama el capítulo 2 y el capítulo no sé cuál, que es sobre los mundos, ¿no? Y esto es muy interesante porque va directamente relacionado con lo que es el tema de la meditación. Y es muy interesante. Vamos a estar en una orilla. Esto termina a las 7, ¿no? O sea, más o menos estaremos como 1 hora, 50 minutos. Y luego vamos a estar meditando y también haré unas pequeñas indicaciones sobre la meditación. Vamos a meditar 20 minutos, poco más, 5 minutillos de poca cosa. Y haré unas indicaciones sobre las meditaciones esas un poco más largas, ¿vale? Entonces voy a poner el reloj para que me entere de qué hora es. Bueno, seguro que lo avisáis. Vale. Los 3 mundos. Los 6 reinos de existencia. En la cosmología budista, que es muy interesante,
muy interesante. Se habla de 3 mundos. El mundo del deseo, el mundo de la forma y el mundo de la no forma. En el mundo en el que vivimos es el mundo del deseo. En el mundo del deseo, las leyes que funcionan es lo que me gusta, lo que no me gusta y lo que me da igual. Y todo, absolutamente todo lo que hacéis, todos, incluido el remitente, funciona con me gusta, no me gusta o me da igual. Es más, habéis venido a un taller de mindfulness porque os gusta. ¿Os gusta la idea de ser terapeutas? ¿Os gusta la idea de ser, no sé, instructores o instructoras de mindfulness? ¿O os gusta la idea de cualquier pendejada que se os ocurra? Pero os gusta, os gusta. Venís impulsados por el deseo, satisfacer un deseo, y está muy bien, está estupendo. Pero hay que saber que estamos aquí porque estamos intentando satisfacer un deseo. Entonces, a mí me han contratado, me han pagado con un café malísimo. El café, por cierto. ¿No te gusta? No me gusta. Ya perdí el hilo, ala. A ver, si lo retomo otra vez. ¿Qué había dicho? Vivimos en el mundo del deseo. La mala noticia, porque yo doy malas noticias, es que el mundo de la meditación no ocurre en el mundo del deseo. Esa es la mala noticia. Y mientras no nos demos cuenta de ese pequeño detalle, vamos a estar dando tumbos de un lado para otro. Me da igual que vuestra postura sea relajada, que tengáis el pecho bien henchido, la cabeza perfectamente colocada, la mirada puesta en el chuchupachón, todas esas tonterías, todo lo que es. Mientras vuestra única motivación sea querer algo, no vais a estar meditando. Podéis estar haciendo otras cosas que os generan cierta satisfacción sensorial, porque lo que se consigue en el mundo del deseo son objetos sensoriales. Lo que he dicho antes, ¿os acordáis cuando estaba hablando del tema de los dharmas? Estamos jugando con objetos. Es el mono que tiene un montón de bolas encima de la mano y está diciendo, uy, esta me gusta, esta no me gusta. ¡Ay, la meditación! ¡Qué bola más chula!, ¿no? O sea, yo juego con esas bolas, ¿no? Y ahora estamos jugando con la bola de la meditación, porque nos gusta, porque es súper cool. Sí, es verdad, es así. Entonces jugamos con la bola de eso. Entonces, Chogyam Trungpa, que era un tipo que le gustaba mucho el alcohol, le gustaba. Hablaba del materialismo espiritual. El materialismo espiritual es una palabra muy interesante. El mundo del deseo. Los practicantes Zen, si hay alguno, por aquí, tienen que saber que el Zen, la palabra Zen significa absorción, y la absorción son propias del mundo de la forma, no son propias del mundo del deseo. Mientras practiquen meditación Zen o cualquier tipo de meditación budista, mientras estén practicando para conseguir algo porque les gusta o esas historias, estarán cometiendo un error. No estarán practicando Zen, porque la meditación no forma parte del mundo del deseo. Y del mundo del deseo no se sale porque queramos, paradójicamente. Porque si queremos salirnos del mundo del deseo, seguimos en el mundo del deseo. Y hemos convertido salirnos del mundo del deseo como otro objeto, como otra formación mental con la que negociamos, ni más ni menos, ¿no? O sea, la voluntad no funciona. El querer hacer las cosas
no funciona para salirse de ahí. ¿Y cómo se hace? Ese es el tema. Pues meditando, siguiendo las instrucciones que se os da, básicamente. Entonces, en la meditación es importante tener un objeto de atención, con los ojos abiertos, los ojos cerrados o los ojos como os dé la gana. Y concentrar la atención, el manaskara, es generar ese movimiento hacia ese objeto. A través de esa atención, sin palabras raras, que está en el objeto, en un momento determinado se produce una experiencia que se llama contacto. Y en esa experiencia de contacto se debe a que toda la energía que en la vida cotidiana dedicamos a toda nuestra dispersión, la hemos concentrado en el objeto de atención. La hemos concentrado en el objeto de atención. Y esa energía es como poner una lupa al sol y enchufar a la mano. Quema. Si yo pongo la mano al sol, yo me quemaré aquí, porque la temperatura de Zaragoza, en fin. Pero si yo pongo la mano al sol, me quemo. Pero si pongo una lupa, me quemo. ¿Hay alguna diferencia? La lupa es concentrar la energía en un punto. Entonces, el hecho de concentrar la energía en un punto de atención, sea un objeto, sea la respiración, hace que toda esa energía antes dispersa en 50.000 historias se concentre en un punto y ahí se produce una transformación natural que es la experiencia de contacto. Y ahí es donde se entra en el mundo de la forma. Suena a ciencia ficción, pero lo que yo digo es que funciona, y funciona así. Cuando estéis viendo una película que os gusta, y en este caso os está gustando, llegáis a tener una experiencia de fusión con la pantalla en la que no os dais cuenta de que os gusta, sino que estáis fundidos en la pantalla, ¿no? O sea, toda vuestra energía se ha focalizado en un punto, y algo ha pasado. Hay una fusión con lo que está ocurriendo. Esa fusión con lo que está ocurriendo es el estado de absorción. Cuando hacéis el amor, pasa exactamente lo mismo. O sea, vehiculáis toda la energía del deseo en una experiencia concreta. No voy a describir el acto sexual, porque tengo una limitación por la censura del espacio, es un sitio conservador, entonces... Pero de pronto, la energía que antes teníais totalmente a vuestro libre albedrío, ahora la estáis empleando en una dirección. Y eso hace que las cosas, una vez más, como dije antes, ocurran. Porque las cosas ocurren. Y hay que dejar que ocurra. Al principio puede ser como difícil y raro, ¿no? Porque la experiencia puede asustar y que puede echar para atrás, ¿no? Pero no pasa nada, hay que acostumbrarse, y hay que dejarse llevar, y hay que meterse ahí. En el budismo, en el mundo del deseo, se dice que hay 6 reinos. El primer reino es el de los infiernos. El tema de infiernos tiene que ver, pues, con el infierno. No. La experiencia que dice, la explicación clásica de estos mundos es la siguiente. Es una forma de explicar el carácter del plan budista. Como dije antes, nuestra experiencia, o sea, lo que es la realidad, es de una enorme transparencia y fusión con todo lo que nos rodea. O sea, en un estado de absorción no hay diferencia entre este cuerpo y esa pared. No hay oposición. Como dije antes, el cuerpo es no dual. La experiencia de tocar es no dual.
mi relación con el aire desde el cuerpo es no dual. Solo la mente separa. El cuerpo no separa. La mano, el contacto de mi cuerpo con la ropa es una experiencia no dual. En la medida que yo entre en contacto con mi cuerpo, estoy experimentando no dualidad. La palabra mágica esta de los budistas, ¿qué tal? Pero la no dualidad no es ciencia ficción, es una experiencia cotidiana del cuerpo. Porque la experiencia de meditación es una experiencia corporal. Y a través de la respiración y de los sentidos, entro en un espacio no dual. Y en ese espacio no dual no hay esfuerzo, no hay oposición, no hay lucha, no hay diferenciación. No hay diferencia entre mi mano y la mesa. Si lo pienso, sí, pero la mano no lo piensa. La mano está fundida en la mesa. No tiene la experiencia de estar separado. Y esa es la realidad. La realidad. La base del Tantra. Voy a decir la palabra que siempre es muy simpática. El Tantra no postural, o sea, el Tantra, la vida del Tantra, es la experiencia del cuerpo. Ni más ni menos. No hay otra experiencia posible. ¿No? Bien. Eso es así, pero de pronto estoy aquí y digo, pues yo no lo veo así. O sea, de pronto nos despertamos a nuestra realidad y sentimos de que, hostia, no, la pared es sólida y no me puedo salir. Pero no solamente la pared es sólida, sino que mi vida es sólida y estoy atrapado en este cuerpo y en esta historia y en esta familia y en esta empresa que me tiene hasta las narices, ¿no? Yo no, yo ya no tengo empresa. Pero bueno, estoy atrapado en esta historia personal, ¿no? Y hay un montón de paredes con las que lucho y con las que me siento, tengo la sensación de que no estoy viviendo, porque yo veo por la ventana y veo que todo eso es súper luminoso y súper guapo y me lo, vamos, genial, ¿no? Sin embargo, mi experiencia personal no es esa. Mi experiencia personal es de limitación. Mi experiencia es una limitación, ¿no? Y empiezo a luchar contra esa sensación y empiezo a sentirme mal y empiezo incluso a agredirme a mí mismo por querer ser de una forma distinta, ¿no? Y estoy luchando con algo que no existe y vivirse desde esa sensación de estar atrapado sin salida en un cuerpo que retiene tu rabia y todos tus deseos, que una historia personal que te tiene atrapado. Vivirse de esa manera es el infierno. Es el infierno. Y eso, queridas amigas y Dios míos, nos pasa a todos los presentes. No, a todos los presentes no. Porque hay un momento determinado que uno deja de luchar y empieza a gestionar su agresión y su ira, y empieza a conformarse con lo que hay. Incluso ve cualidades en la pareja. Empieza a decir, uy, qué bonita, no sé, ¿no? Empieza a relacionarse con su carácter y a aceptar las cosas como son, ¿no? Es que es así, no sé qué tal, ¿no? Y empieza a tomar una actitud mecanicista de aceptación de lo que hay. Pero una aceptación de, pues eso, satisfacer lo más normal, lo más inmediato, no tener muchas preocupaciones, aceptar las cosas como me vienen, porque así me lo ha mandado el Señor, esas cosas, ¿no? Entonces empieza uno a resignarse en su propia historia personal y empieza a comportarse en lo que se llama el mundo animal. El mundo animal es un mundo de respuesta a estímulos primarios. Y entonces, como lo que tengo, voy al trabajo porque no tengo otra, tengo que ver a mi cuñado, mañana tengo comunión, y empieza uno a vivir una vida mecanicista y profundamente aburrida, que es el mundo animal, es de respuesta a estímulos, ¿no? Pero esa historia, sobre todo cuando uno tiene 30 años,
tiene cierta resistencia y empieza no a relacionarse con la realidad ni con la pared, sino que empieza a relacionarse con su idea de la realidad, con sus pensamientos, y empieza ante un plato de comida a querer otro tipo de comida, y empieza a sentirse que lo poco que tiene no le satisface y que quiere más, ¿no? Pero resulta que cuanto más come, más hambre tiene, ¿no? Esa sensación de que nunca estás lleno con nada, ¿no? Y es el mundo de los espíritus hambrientos. Esos son todos mundos del deseo, ¿no? Con el tiempo, viendo que de la fantasía tampoco se puede comer, uno empieza a seleccionar lo que me gusta y lo que no me gusta, y empieza a generar una especie de mundo confortable en lo que se rodea de cosas que le interesan y cosas que no le interesan. Y ese es el mundo humano, en el que vivimos, iba a decir todos, pero no, porque yo creo que la mayoría vivimos en el mundo animal, sinceramente, las cosas como son. Venga, aquí, con valor, sin miedo. Vivimos alucinados, joder, vivimos con un muermo total de la vida, ¿no? O sea, un muermo de aceptar las limitaciones, aceptar la pared, aceptar la agresión, aceptar lo que me venga. Ya me pueden venir por donde me quieran venir. ¿Es verdad? ¿Qué coño? Votarme a mí. El mundo humano es crear paraísos en tierra, con lo que me guste, lo que me puede venir bien. Esa historia, ¿no? Pero en ese mundo humano hay gente que vive mejor que tú. Y empiezas a envidiar lo que tienen otros que viven mejor que tú. Porque si a mí me tocaba la lotería, me iría Y es el mundo de la envidia, el mundo de los que se llama dioses celosos. Y finalmente está el mundo de los dioses, de los 6 reinos, he dicho mundos, pero son 6 reinos, el mundo de los dioses en los que uno piensa que ha alcanzado una cierta plenitud. Porque yo me encuentro bien. Yo me veo a mí mismo y me encuentro bien. No, felicidad. Mira, hasta fruto. Uno empieza a hacerse la ilusión de que ha conseguido algo, de que ha alcanzado la meta, ha alcanzado el nirvana incluso en tierra, ¿no? Que ya lo entiende, que no necesita más. El endiosamiento, ¿no? Y el mundo de los dioses está en el mundo del deseo. Y el mundo de los dioses está en el mundo del deseo. Y la transición, hay dioses del mundo del deseo y dioses del mundo de la forma, ¿eh? Y la transición entre el mundo del deseo y el mundo de la forma es una frase que está en el Abhidharma Kosa Vasayan, que me encanta y que la voy a explicar. La frase dice lo siguiente: todo el mundo, incluido Brahma, cree que Brahma creó el mundo. Todo el mundo, incluido Brahma, incluido Dios, incluido Alá, incluido todo el mundo, incluido el Dios que sea, cree que Dios creó el mundo. Todo el mundo creemos que este mundo lo hemos creado nosotros, que nuestra experiencia la hemos creado nosotros. Mientras pensemos así, vamos a estar en el mundo del deseo. Vamos a tener la falsa ilusión de que hemos creado algo. Por eso antes decía también de que las cosas ocurren. No nos ocurren, sino que las cosas ocurren. Y en el momento que nos apropiamos de la creación de este mundo, estaremos condenados al mundo del deseo, con todo el sufrimiento y el dolor que eso conlleva. Y cuando se entra en el mundo de la meditación, uno abandona cualquier pretensión de crear nada, ni tan siquiera un estado de absorción. Sencillamente se abandona
completamente a la experiencia. Pero acordaros bien de la frasecita que tiene su enjundia, ¿eh? Todo el mundo, incluido Brahma, cree que Brahma creó el mundo. Las herramientas de la meditación. Hemos entrado en meditación, luego hemos entrado otra vez en meditación. Yo voy dando pequeñas pinceladas de qué cosas se pueden ser útiles para los estados de meditación, pero básicamente en el primer grado de absorción hay dos herramientas que están puestas aquí: Vitarka y Vikara. Es la capacidad de dirigir la atención hacia un objeto y la capacidad de mantener la atención en ese objeto. Y al principio, como nos cuesta mucho trabajo, tenemos que disciplinarnos un poco para no dispersarnos mucho, ¿no? Ese son los elementos básicos de el primer grado de absorción. La forma en la que se desarrolla el grado de absorción es manteniendo la mirada en el objeto. Manteniendo la mirada en el objeto. Es llevar la atención a un objeto y mantenerla. ¿Y qué hacemos con eso? La primera cosa que hay que hacer es preguntarse, sin decirse, pero ¿qué es esto? Es la indagación. En el caso de que es de pronto estás atendiendo a la respiración y te viene un pensamiento. Entonces lo que haces inmediatamente es decir, ¿qué es esto? Es identificarlo. ¿Qué es esto? A continuación viene y es muy recomendable, es la identificación, es decir, esto es esto. Esto es esto. O sea, identificar el objeto. O sea, un pensamiento de la emoción. Me viene un ataque, estoy tomando respiración y de pronto tengo la atención completamente enfocada en la respiración y me viene una emoción, puede ser rabia. Y entonces enfoco y veo que es rabia y digo, esto es rabia, esto es pasión, esto es amor, esto es odio, esto es aburrimiento, esto es lo que sea, y le pongo un nombre. La siguiente es decirse, yo no soy esto. Yo no soy esto. Esto es algo que me pasa. El gran problema de los meditadores, el problema de todo el mundo, es identificarse con lo que le pasa. ¿Os acordáis la historia que dije al principio de las mentes fluctuantes y las conciencias fluctuantes y las conciencias no fluctuantes? El problema es que surge una emoción y nos identificamos con la emoción directamente, o nos metemos directamente con el pensamiento. Y hay una regla fundamental en la meditación que es: aquello en lo que pones tu atención se convierte en tu realidad. Aquello en lo que pones tu atención se convierte en tu realidad. Es decir, si te dejas arrastrar por una pasión, por el odio, tu vida, todo tu espectro es odio. Y te vives con un cabreo de 1000 pares de narices. Porque toda tu atención ha sido atrapada por una cosa que tiene mucha energía y es muy difícil de simplificar. Pero uno tiene que aprender con el tiempo a decir, yo no soy esto. Es separarse de lo que está pasando. Separarse. Al principio como un acto voluntario. Separarse. Yo no soy esto. Esto es algo que me pasa. Y cuando uno es capaz de separarse, lo integra diciendo, a este ser que está aquí le pasan estas cosas. Y lo estoy diciendo con literatura, pero la cosa es que encontremos la forma de gestionar las emociones y las historias, ¿no? Entonces, eso todo ocurre en el primer grado de absorción, que es fundamental para que ocurran todas las demás cosas. Todas las demás cosas. En este grado de atención, todavía no hay atención plena. No hay atención plena. Hay indagación e investigación.
pero no hay atención plena. Hay una atención, pues un poco andar por casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero no hay atención plena. Cuando uno es capaz de estar en el objeto de atención y es capaz de gestionar la información que le surge en cada momento presente, surge un pensamiento, la misma operación. Surge un pensamiento, este pensamiento es tal, yo no soy este pensamiento, yo no soy este pensamiento, yo no soy esta sensación, yo no soy esta emoción. Esta emoción me está ocurriendo a mí, este pensamiento me está ocurriendo. Es como las nubes en el cielo, ¿no? Fijaros en lo que os he dicho antes. Poned la atención en este vaso. Mirad el vaso, quiero decir. ¿Lo veis, no? ¿Genera esfuerzo mirar el vaso? Si queréis contesto yo. No genera ningún esfuerzo mirar el vaso, ¿verdad? O sea, hay una facultad de la atención que no genera esfuerzo. Es decir, yo puedo mirar este vaso y no me genera esfuerzo. Sin embargo, si en lugar de un vaso fuera un pensamiento, ¿qué pasa? Pues tampoco hay esfuerzo. Uno puede mirar un pensamiento como mira un vaso, sin esfuerzo. Y eso hay que aprender. Eso hay que aprender. ¿Cuál es la clave? ¿Tú te identificas con el vaso? No. Pues no te identifiques con los pensamientos. ¡Ay! Eso está más difícil, ¿no? Pero uno tiene que aprender a hacer ese movimiento de distanciarse. De la misma manera que yo puedo observar el vaso y la observación del vaso no me genera esfuerzo, y no voy a evitar que el vaso desaparezca. Bueno, voy a intentarlo, ¿vale? No sale. Si desaparece, entonces flipo. Puedo mirar los pensamientos de la misma manera. Yo no me identifico con el vaso. Puedo aprender a no identificarme con el pensamiento. Puedo aprender a no identificarme con la emoción. Puedo aprender a hacerlo. Puedo aprender. ¿Cómo? Fortaleciendo mi atención en el objeto primario de atención. Fortaleciendo mi atención en la respiración. Y volviendo a la respiración o al objeto neutro que tengo como objeto de atención, fortalezco mi atención en el objeto primario. Y eso hace que toda mi energía vaya a ese punto y lo que pase, pasa como el vaso. Sencillamente es algo que ocurre. Y puede ser bueno o puede ser malo. Y aunque no os parezca lo contrario, es más difícil desidentificarse de las cosas buenas que de las malas. Cuando la experiencia es gozosa. En fin. Joder, que bien se está aquí, joder. Pues aquí me quedo. No sé si esto está mal, pero aquí me voy a quedar porque mola cantidad. Es mucho más difícil desidentificarse de eso. Mucho más difícil. Especialmente en el siguiente grado de absorción. Porque cuando soy capaz de mantener la atención concentrada en un punto, como he dicho antes, toda mi energía está focalizada, está como la lupa que concentra el calorcito en un punto. Y la experiencia siguiente es piti. Que por ahí. Priti. Bueno, es que la R esa no se ve, pero bueno. Eso es un gozo, una experiencia de gozo estático que surge de una forma totalmente natural. Gozo y empieza a surgir sukha. Priti es gozo estático y sukha es gozo sin éxtasis. En este grado no hay sukha, pero hay priti. La diferencia entre los dos es muy importante. El gozo estático tiene mucha energía, mucha energía. Es cuando hacéis una meditación chula y os pegáis un colocón del 13. ¡Fua! Y disfrutáis mucho, sobre todo contándolo después. Porque es así como funciona. O sea, los grados de absorción es como medallas, ¿no? O sea, uno lleva medallas. ¿Tú en qué día no estás? Yo el tercero, tío. Por favor. Gozo estático es, por ejemplo,
Si tenéis mucha sed y estáis en el desierto y veis una fuente, os alegráis y disfrutáis, y eso os da un subidón del 13. Pero ¿os quita la sed? No quita la sed. Ver la fuente no quita la sed, pero alegra mucho. Pero cuando bebéis agua, disfrutáis de una forma distinta, con mucho menos alegría y energía. Entonces, ese es el gozo sin éxtasis del que habla el budismo. Sukha, gozo sin éxtasis. ¿Veis la diferencia, no? Y con ese gozo estático surge la facultad de la fe pura, que antes me pidió mirar el nombre y lo dije y no estoy dispuesto a leerlo otra vez. Un nombre muy raro. La fe como cualidad pura. Y esa fe como cualidad pura es un estado de confianza total en lo que ocurre, y es estrictamente necesario de que lo experimentáis, porque eso va a dar certeza a vuestra experiencia. Os va a dar una confianza en lo que está pasando que os va a alimentar el resto de vuestra vida. Sinceramente, cuando ocurre, dejad que ocurra. Dejad que ocurra. Las cualidades beneficiosas en el budismo, como la fe, como la atención, surgen en los estados de absorción. Maitri, habéis oído hablar de la compasión, de la ecuanimidad, del amor incondicional. Todas esas cosas surgen, ocurren. La compasión ocurre. Y en este estado no hay atención plena. Porque la atención plena no está relacionada ni con la investigación, ni con la indagación, ni con el gozo. La atención plena, con el gozo estático, ocurre cuando se apaga el fuego del gozo estático, os habéis bebido el agua y sentís ese gozo sin éxtasis. Y en ese estado ocurre la atención plena. La atención plena es una facultad del tercer grado de absorción que se manifiesta con un estado de presencia y una sensación de gozo sin éxtasis, de felicidad. Uno está en un punto, se da cuenta de todo lo que ocurre, es capaz de sentir el movimiento del deseo, pero no sigue ningún movimiento de apego o rechazo, y poco a poco se va disolviendo el vaivén del apego o el rechazo a las cosas que ocurren, y uno está en un estado de atención plena. Este tema había que hablarlo porque la compañía ponía Dharma y Mindfulness, ¿no? O sea, entonces, la atención plena ocurre en el tercer grado de absorción. Plena. Hay deseo. Hay un movimiento emocional hacia las cosas. Es decir, las cosas te atrapan desde una esfera emocional, pero no hay deseo de atraparlo, de quedarse con ello. No hay la intención de rechazarlo. Sencillamente uno se vive de una forma energética y sencillamente observa las cosas. Está ahí y las ve. Y siente su energía como parte de lo que es. Y siente su deseo como parte de lo que es. Y lo siente como yo puedo sentir mi mano. O puedo sentir mi cara, o mi calor, o mis sentimientos. Y está ahí. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿no? Y ahí se desarrolla la ecuanimidad. Estas cosas hay que contarlas. La ecuanimidad es un estado de que no hay apego ni rechazo. Atención plena. Pero la cosa no termina ahí. Si se sigue dejando que las cosas ocurren, que es lo que queréis hacer, lo que ocurre es que el deseo se extingue.
deja de haber deseo, deja de haber gozo. No hay, al no haber deseo, no hay ni apego ni rechazo a los objetos. Sencillamente se genera lo que se llama la atención pura. La atención pura es sati-parisuddhi, que es el estado del cuarto grado de absorción. Sati-parisuddhi, atención pura. La diferencia es que no hay deseo. Parece una flipada, ¿verdad? Pues todavía estamos a mitad de camino. Y surge la ecuanimidad pura. Porque si la ecuanimidad es no hay apego, ni rechazo, ni indiferencia, si no hay deseo, la ecuanimidad es pura. Totalmente pura. Son dos estados clásicos del cuarto grado de absorción. ¡Pum! Paréntesis. Hasta ahora, lo que estamos haciendo es, en nuestra meditación, desidentificándonos de lo que nos pasa. Nos desidentificamos de nuestras emociones. Nos desidentificamos de nuestros pensamientos. Nos desidentificamos de nuestro gozo. Nos desidentificamos de nuestro deseo. Nos identificamos de lo que nos ocurre, pero nos seguimos aquí. Seguimos identificados con este espacio. Seguimos identificados con la experiencia de yo. Ya no nos interesa lo que ocurre, pero seguimos identificados con yo. Con este yo. Y os acordáis el tema, ¿no? O sea, es un buen colocón, es un colocón estupendo, pero seguimos pensando en términos de yo. De yo. La primera etapa del recorrido en las meditaciones es desidentificarnos de las cosas, ¿no? Y cuando ya tenemos el tema bastante curradito, empieza la parte segunda, que ocurre naturalmente. Y os digo sencillamente para llegar a lo que se llama la presencia total. A la presencia total. Una vez que nos desidentificamos de las cosas, empieza un fenómeno natural que se trata de la deslocalización del yo. Parece mentira, pero es una cosa que nos ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. El yo, cuando ya no se identifica con todas las cosas, naturalmente empieza la pregunta del millón. ¿Quién soy yo? ¿Qué es esto? ¿No? Y la respuesta no viene por la mente, porque nos hemos desidentificado los pensamientos. Entonces uno empieza a sentir lo que siente el cuerpo en cada instante, de que no hay separación, que no hay separación con nada. Empezamos a deslocalizar el yo. Se empieza a deslocalizar el yo de una forma natural, ¿no? Y entonces la experiencia es muy fuerte, claro. Cuando tenéis un orgasmo hay una deslocalización del yo. Lo que pasa es que rápidamente el yo atrapa la experiencia y se centra en el gozo, ¿verdad? Pero en el momento del orgasmo hay una deslocalización del yo total. Deslocalización. Y no os habéis deshecho. Luego sigue, ya lo voy a decir más rápido para que no me tiréis algo en la cabeza. Hay una deslocalización, no del espacio que ocupa el yo, que es lo primero, sino también hay una deslocalización de la sensación de conciencia, de quién se da cuenta. De quién se da cuenta. La siguiente experiencia es la experiencia de la vacuidad, y aquí ella quiere llegar porque cuando uno experimenta la vacuidad, es decir, la insustancialidad de todas las cosas, surge la mente clara que hemos puesto al principio, Vidya,
también Rigpa. La presencia total es inherente a la experiencia de vacuidad. Luego Rigpa está mucho más lejos de lo que pensábamos que podía estar. Me he encontrado muchas veces hablando con gente que trabajáis en el tema mindfulness, que la palabra Rigpa pues debe ser que vienen maestros de Dzogchen y la explican muchas veces y hablan de la presencia total. No sé, es una cosa que he visto con frecuencia. Rigpa es inherente a la experiencia de vacuidad. Y con esto ya no voy a seguir con los escalones, ¿vale? La siguiente experiencia es la idea de la conciencia no es el lenguaje. Pero bueno, no es el lenguaje. Es la siguiente experiencia. Vacuidad. En el budismo hay 3 leyes que yo los traduzco como los 3 incumplimientos del contrato. La primera experiencia es la experiencia del sufrimiento. O sea, la naturaleza humana es inherente a la experiencia del sufrimiento. El hecho de sentirme yo genera, pues, me hace vivirme con una sensación de angustia o de dolor. ¿Para qué voy a explicar el sufrimiento? Está clarísimo. O sea, la segunda es la impermanencia. Todo cambia. La tercera ley es la insustancialidad. Nada tiene sustancia por sí mismo. Estos son los objetos de atención en las meditaciones más profundas. Son el incumplimiento del contrato por lo siguiente. Porque la primera ley es el sufrimiento. Pero no queremos experimentar el sufrimiento. Huimos del sufrimiento. Hacemos todo lo posible para que no nos duela. Y mientras estemos toda nuestra vida buscando compulsivamente el placer, no seremos conscientes de nuestro sufrimiento, de nuestro paquete personal, de lo que nos duele. Y el señuelo es buscar compulsivamente lo que nos gusta. Y no digo que no busquemos lo que nos gusta, porque estamos en un deseo, pero la palabra que he dicho es compulsivamente, de forma obsesiva. Yo cuando vivía en Zaragoza le decía muchas veces al grupo de meditación con el que estaba, si íbamos un sábado, cuando vayáis a casa, fijaros en la gente que lleva una bolsa en la mano y los que no la llevan. Una bolsa de plástico. Los que llevan una bolsa de plástico van más felices que los que no llevan la bolsa de plástico. Es verdad, eso es un hecho que está demostrado científicamente, ¿no? Porque han conseguido algo, la búsqueda compulsiva del placer. ¿Y qué pasa? Que cuando compráis algo, inmediatamente estáis pensando en comprar otra cosa, porque de pronto, qué rollo, ¿no? Ya está, esto era todo. Entonces, hay que descubrirse en la búsqueda compulsiva del placer. Incluso cuando meditáis, tenéis que descubriros en esa búsqueda. En búsqueda compulsiva del placer. Segunda ley universal del budismo, que es objeto de meditación. La impermanencia. Todo cambia. Todo cambia. Y lo que más nos jode es que las cosas cambien. O sea, lo único que soñamos es tener un trabajo estable, una pareja estable, unas circunstancias vitales estables, y cuando alguien cambia, aunque sea un vaso de sitio, nos ponemos de una mala hostia. O sea, es brutal. El tema es que es brutal. O sea, estamos como locos para que nada cambie. O sea, nuestro esfuerzo vital es que nada cambie. Pues vamos mal. El asunto así no. Así no. Entonces, hay que trabajarse esa historia. ¿Cómo se trabaja una historia? Esa historia, ¿no? Lo que es evidente es simplemente aceptar que las cosas cambian. Aceptar las cosas que ocurren. Dejar que las cosas pasen. Incluso en la meditación, si tenéis un estado de éxtasis y se va, se fue. Y es vivir en esa confianza de que las cosas cambian. Sin más historias. Dejar que las cosas fluyan. O sea, no intentar parar el tiempo, no intentar atrapar el espacio. No os creéis jaulas preciosas donde estéis encerrados.
Dejar que corra el aire. Dejar que corra el aire. Dejar que corra el aire. Las cosas sigan su flujo, ¿no? Y la tercera, la insustancialidad. Nada tiene sustancia por sí mismo. Y toda nuestra puñetera vida estamos reafirmándonos a nosotros mismos. Porque yo soy así. Porque esto es lo mío. O sea, estamos apuntalando mi forma de ser. Porque cada uno tiene su forma de ser y esta es la mía, ¿no? O sea, nos apuntalamos esa historia, tenemos una especie de sueño de eternalismo en la cabeza, ¿no? Y nos aferramos a nuestra idea de nosotros mismos. Pues hay que desterrar esa idea. Entonces, como dicen una meditación que yo sugiero, cuando ahora nos sentemos a meditar, cuando me siente yo, cuando vosotros estáis sentados, cuando me siente yo a meditar, es que os planteéis a modo de hipótesis de trabajo que aquí no hay nada. Como objeto de trabajo, plantearos en vuestra vida la posibilidad de que aquí no haya nada. A ver qué pasa. Relacionaros con el mundo como si aquí no hubiera nada. Como si aquí no hubiera nadie. Como si yo no fuera nadie. Bueno, en caso, como si vosotros, cada uno de vosotros fuerais nadie. ¿Vale? Trabajar con esa hipótesis de trabajo. Pues va a desneurotizar bastante, ¿eh? Os va a aflojar mucho la neura, porque, claro, va a haber menos por lo que luchar. De momento no voy a luchar por reafirmarme a mí mismo permanentemente. Voy a empezar a trabajar como hipótesis de trabajo que aquí no hay nada. Es una idea interesante, sobre todo por una razón. Porque si seguís meditando, que es lo que yo recomiendo, algún día os ocurrirá. Y hay que estar preparado. Estar preparado no va a ser cosa que os acojone de una manera que flipas. O sea, de pronto la sensación de vacío. Eso es un problema de los meditadores. Cuando tienen una primera experiencia de ese tipo, se acojonan. Y tú le dices, no, qué bueno, tío, qué bueno. Pero no dices que no hay ni bueno ni malo. Bueno, sí, esta manera, hombre. Trabajaros la idea esa, de que no hay nada, ¿vale? ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, 18:40. Vamos a meditar, ya estoy casado. Entonces, vamos a poner 20 minutillos. No, primero las preguntas, porque luego, después de la meditación, os vais a escuchar música y lo vais a disfrutar. ¿Alguna preguntilla? ¿Alguna cosa? Vale. Sí, yo. Bueno, vas a perdonar mi ignorancia. Te perdono. Vale, ya está. Otra cosa. Digo una cosa muy obvia. Pero es que has dicho que estas tres cosas tienen que ser elementos, objetos de meditación. Sí. ¿Y esto cómo lo...? De contemplación. Sí, pero dentro de la meditación. Es que a mí eso me genera mucha contradicción. Vale, sí, pero ahora te voy a explicar. El proceso de meditación consta de dos partes. Una que es crear calma, y eso es necesario hacerlo previamente, y después viene la indagación, la contemplación o la investigación. Al principio, uno tiene que trabajar con las cosas que están pasando. Pero los tres objetos de contemplación a los que la meditación budista llama vipassana, son esos tres objetos. Es decir, si surge un pensamiento, es bueno que lo identifiques, que te desidentifiques de él, o sea, que identifiques, que lo veas, que lo nombres, que lo identifiques, pero que te alejes, que te separes de él, que hagas ese trabajo, sencillamente porque los pensamientos y emociones vienen con una carga energética o emocional de tal tamaño que si no, en la vida cotidiana te van a arrastrar, sin más, te van a llevar. Entonces, es bueno que empieces a trabajar con lo que te pasa, pero en un terreno más normal de la vida cotidiana. Pero con el tiempo
tienes que darte cuenta de que ese pensamiento también es impermanente y que no tiene sustancia propia y que te genera dolor. Te tienes que dar cuenta de eso. ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Entonces, en el fondo, Vipassana, en la tradición budista, insisto, es la contemplación de las tres características de la realidad. Incluso cualquier objeto de atención, cualquier cosa que ocurre, se tiene que contemplar desde las tres características. ¿Sabes cómo te digo? No sé si me he explicado. Y la siguiente cosa, ¿nos vas a dar ahora la bibliografía o no? No tengo nada preparado, pero sí son... Si no, bueno, sí, está previsto... Pues pasaremos un PDF con el material al mail. Vale. Sí. Mi pregunta, y más que mi duda que me surge al oírte hablar tan categórico, tan asturiano. Que soy del sur. Viene relacionado con la meditación, como lo has planteado, me ha dado miedo al final lo del vacío. En alguna ocasión está a ese paso, ¿no? Llegamos a ese paso de si solamente está indicado para gente sana. No. Es decir, porque no, un paciente con una persona con un trastorno bipolar, esquizofrénico, un trastorno límite de personalidad, no sé, está indicada este tipo de meditación, porque lo estamos hablando del mindfulness, pero terapia. Yo voy a contestar en mi parte y luego tú del mindfulness. Entonces, claro, el mindfulness me parece más suave, es decir, yo practico con gente, con compañeros, 15 minutitos, y me hace suave porque no llegamos evidentemente, a esa situación ya de vacío, ni pasamos por esos estadios, ni mucho menos, ¿no? Pero viendo ya desde el punto de vista de la meditación... Te voy a explicar. Sí. Vamos a ver. Yo quería situar mindfulness en el mapa de las asociaciones meditativas budistas. La palabra vacío da miedo, pero es mucho más cotidiana. El tema de la no dualidad, a mí me preguntaban mucho el tema de la no dualidad, ¿no? Yo le expliqué el tema del cuerpo. ¿Tú no expliqué la no dualidad con el tema del cuerpo? ¿Lo has entendido? ¿Te parece violento, agresivo, desestructurante? No, vale, entonces ya está. Entonces, hay mucho mito y hay grandes tótem, como se llama vacío o no dualidad, o no sé cuál. Lo que yo pretendo es de alguna manera tirar los ídolos, ¿no? Tirar los ídolos y esas cosas. Y también explicar a la gente que hay experiencias que son mucho más cotidianas de lo que parece, y lo que no hay es no tener ningún miedo, ¿no? La posición que yo estoy explicando cuando doy charlas sobre mindfulness, llega hasta este punto y la gente lo entiende y lo asimila tal y cual. Lo que pasa es que tú no tienes que andar pensando en presencia total, sino puramente en la atención y ver cómo se mueve la parte emocional del deseo ahí, ¿no? Y sencillamente ver qué ocurre, porque como te dije, las cosas ocurren, no te ocurren, no. En el momento que quieras tener un deseo, ya no te preocupes que no te va a pasar eso, porque sencillamente por definición en el mundo del deseo no ocurre eso. Pero si tú meditas, te puede ocurrir lo que te estoy contando. Entonces, el estado de atención, sencillamente al principio, lo que yo recomiendo a los psiquiatras cuando trabajan en el norte, es esa parte, la capacidad de dirigir la atención hacia un objeto y de mantenerlo. La primera parte de la absorción, dirigir la atención hacia un objeto y mantenerla, la atención en el objeto de atención, ¿no? Y si surge pensamiento, sencillamente, como el vaso, que genera un esfuerzo ver esta emoción. O sea, intenta ponerte en una situación de no esfuerzo contra esa emoción, no luches contra esa emoción, no luches contra ese pensamiento. Es lo que yo explico y ahí me quedo, ¿no? Pero si lo haces bien, puede ocurrir todo lo demás, ¿sabes? Entonces yo desdramatizo, bajo el tótem, lo tiro y lo eso. La posición de los budistas, yo soy budista, 1. 2, yo no soy budista, porque no hay nadie que sea budista. El budismo no existe. Hasta el siglo XVIII no había budismo, había dharma, la realidad. Pero llegaron la Ilustración y le puso etiquetas a todas las cosas, joder. Y lo estoy diciendo alguien que fue el presidente de la Federación de Comunidades Budistas de España, que se considera no budista. Entonces, esas cosas de la vida. Pero, los maestros budistas, tradicionalmente, te dicen que hay determinadas personas, determinados trastornos
para los cuales no es recomendable la meditación. Pero mi experiencia, por ejemplo, con psicóticos, es que está funcionando. Y me alegré mucho de que me hayan contradicho en esa historia, porque yo pensaba lo que me contaban los maestros, y de pronto me he encontrado con casos de gente que están trabajando en mindfulness y se están trabajando bien. Entonces, yo ya dejo la palabra a quien pueda. ¿Algo que aportar? Poco más, yo creo que al mindfulness lo utilizamos con una finalidad terapéutica. Estás en el mundo del deseo, al mirar más de tu historia, te sale del mundo del deseo. Pero hay estudios que demuestran que se puede utilizar mindfulness en psicóticos con ciertas características, acortando lo que estás haciendo, acortando el tiempo, muy dirigido, etcétera, etcétera. Una última pregunta, porque no os veis aquí sin meditar. Sí, te quería preguntar, como han explicado a Soria lo que se llama el reino de los dioses, el mundo de los dioses, ¿tendría que ver con lo que se llama el materialismo espiritual? Sí, netamente, 100%. Hay el materialismo, o sea, el mundo de los dioses el mundo de los dioses, hasta que no te mueras hay yo, ¿vale? Lo que está aquí o esté por ahí es igual, pero hay una conciencia de yo, aunque sea muy vaga, ¿eh? Hay unos dioses del mundo del deseo que son aquellos que se deleitan con sus logros, y hay muchos meditadores que se deleitan con sus logros, muchísimos, incluso maestros, incluso muchos maestros, que son meditadores del mundo del deseo, se deleitan con sus logros. Y ese es el materialismo espiritual en que Chogyam Trungpa y los maestros del Tantra nos están recordando constantemente. Bájate de la moto, bájate de la moto. Y luego están los dioses del mundo de la forma, que tiene más literatura, pero yo creo que la cosa está más o menos ahí. Bueno, vamos a meditar. 10 minutillos, por favor. No hay más literatura. Desconectaros a partir de este momento. Olvidaros de todo lo que he dicho. ¿Me podéis apagar la luz, por favor?